Les damos la más cordial bienvenida a todas las familias, a nuestros amigos y a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pro, en el distrito de Los Olivos, Lima, Perú. Este es un tiempo para adorar y exaltar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes, hermano, amigo? Hoy es un domingo especial. Hoy es un domingo misionero para comprometernos con el Señor. Hoy tenemos un invitado también especial, el misionero de España, nuestro amigo, misionero y pastor Enrique Méndez, quien estará compartiendo el mensaje de la palabra de Dios para desafiarnos a seguir amando y comprometiéndonos con las misiones. Lo hemos aprendido de nuestra amada iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Los Olivos. Misiones es nuestra razón de ser. Amados hermanos y amigos, debemos seguir confiando en nuestro Dios. Escucha lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios nos ama tanto que ha enviado a nuestro Salvador. La palabra nos dice que Jesús ha sido enviado por Dios. Es decir, Jesús es el misionero enviado por Dios para salvarte, para salvarme, para bendecir nuestra vida. Ahora dispongamos nuestro corazón para adorar y alabar a nuestro grande Dios. Vamos a adorarle con la alabanza. Adoremos a nuestro Dios. Oh, nos hemos reunido una vez más para levantar el nombre del Señor Jesús. Queremos verte, Señor, de gloria en gloria. Oh, 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 oh. Levanta tu voz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de ti, ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que tú me has rescatado, que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que tú me has rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios.
Evangelio de Dios a todas las naciones. Vamos a sus palmas. Vamos a proclamar a Jesús. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre de pecar, es el Evangelio de Dios. Para proclamar al hombre en libertad, nueva vida al que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, es el Evangelio de Dios. ¡Vamos! Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, derramó su sangre por su. Es el Evangelio de Dios. Sí, Él resucitó y la muerte venció. Cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su esposa reina. Es el Evangelio de Dios. Y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, es el Evangelio. Y a Dios, y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, y a Dios y a la gloria, es el Evangelio. Levanta tu voz, hermanos. Hacia la gloria, y a Dios, hacia la gloria, y a Dios, hacia la gloria, es el Evangelio de Dios. Hacia la gloria, y a Dios, hacia la gloria, y a Dios, es el Evangelio de Dios. 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 Amén, amados hermanos y amigos. Qué bueno es alabar y adorar al Señor en un mismo sentir. ¿Y cómo no adorarle si fuimos creados para darle gloria y honra? Así como dice su palabra en Isaías capítulo 25 versículo 1. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Así es, hermano. Dios quiere que le exaltemos porque al alabarle y adorarle, somos nosotros quienes recibimos bendición. Cuando le rendimos gloria y honor al Señor, nos alineamos con el propósito divino que Él concibió para nosotros. Es tiempo de adorarle por su fidelidad, porque en tiempos de prueba y aflicción, Él nos sostuvo y nos sostiene con su palabra, y su mano no se acortó para socorrernos. Amados hermanos, oremos para que ellos también puedan conocer más de Dios y sean guardados en todo tiempo. Amén. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Mi Dios amado, te exaltamos y bendecimos tu santo nombre. Cada día bendeciremos y alabaremos tu presencia en nuestras vidas, porque grande eres, Jehová, y digno de suprema alabanza. Señor, te adoramos, porque has engrandecido sobre nosotros tu misericordia y tu fidelidad es para siempre. Señor, gracias porque tu mano no se ha cortado en medio de la adversidad. Siempre nos has sostenido, Señor. Tu gracia nos envuelve y rogamos que ella alcance a nuestros hijos, que ellos también puedan conocerte y andar en tus caminos, Señor.
te pedimos que los guardes y los protejas de todo mal. Gracias, Señor, por este honor que nos das de poder criar y formar a nuestros hijos en temor y fervor a Dios. Bendito Señor, gracias. Gracias, Padre, por tus promesas, por tu fidelidad y por nuestros hijos, Señor. Oramos, Padre Santo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, tengan muy buenas noches. En esta ocasión vamos a orar por las misiones. Estamos en la semana de misiones. Nuestro lema es que nuestra razón de ser son las misiones. Por tanto, vamos a leer una parte de la palabra de Dios que nos habla de la evangelización. Nuestro Señor Jesús habló cuando dijo la parábola de la gran cena, y dijo de la siguiente manera: el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Oremos, hermanos, por las misiones y porque Dios pueda alcanzar muchas almas en el sector de PRO donde estamos. Padre nuestro, nos acercamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias por tu grande misericordia, por tu bondad, y te pedimos, Señor, que seas propicio a nosotros, escuche nuestra súplica, nuestro clamor. Tu voluntad es que todos alcancen la salvación y ninguno perezca. Ahora, Señor, te pedimos que nos llenes de valor, de fe, sobre todo de tu Espíritu Santo, para que, como acabamos de escuchar tu palabra, vayamos por las calles, por las plazas, por los parques, para forzarlos conforme a tu verdad, a las almas a que entren a tu casa, para que tu casa se llene. Danos, Señor, ese fervor, esa gracia, la compasión de nuestro Señor Jesucristo, que viendo a las almas como ovejas dispersas y desamparadas, que no tienen pastor, tiene mucha compasión. Llénanos de la compasión por los pecadores, del amor por los perdidos, y esfuérzanos, Señor, para poder proclamar el Evangelio con unción, con poder de lo alto, a fin de que muchos se conviertan de las vanidades de este mundo a la verdad de tu Evangelio. Y te pedimos, Señor, que tú envíes obreros llenos de tu Espíritu Santo, llenos de fe, que sin temor alguno, con valor, con denuedo, hablen tu palabra como deben de hablar. Gracias, querido Padre, confiamos en que tú harás para que tu pueblo realmente sea añadido y tu casa sea llenada. Te pedimos toda esta gracia y misericordia de parte tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por orar y poner en sus manos los destinos de nuestro querido Perú. Ahora vamos a orar por nuestros misioneros, el pastor Enrique Méndez en Barcelona, España, y nuestra hermana Mirta Espino en África.
para que el Señor les guarde de todo mal, para que Dios les use grandemente para ganar muchas vidas para Cristo. La palabra de Dios en Salmos 126, versos 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo se darán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Sabemos que predicar la palabra de Dios a personas de diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes religiones, no es fácil. Demanda mucho esfuerzo y dependencia de Dios. También el respaldo de la iglesia que lo ha enviado es muy importante en estos tiempos de pandemia, con mucha más razón. Es por ello, hermanos, vamos a orar por nuestros misioneros, el pastor Enrique Méndez y la hermana Mirta Espino, por dos motivos puntuales. Primero, para que el Señor les guarde de todo mal. Y segundo, para que Dios les use grandemente para ganar muchas vidas para Cristo. Vamos a orar, hermanos. Me acompañan en este pedido de oración. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por dirigirnos a tu presencia junto con mis hermanos, Señor, para poner en tus manos a estos dos misioneros, Padre amado. Al pastor Enrique Méndez, que te sirve en la ciudad de Barcelona, España, junto con su esposa Jessica y su niña. Oramos para que le guardes, Señor, de cualquier contagio, le sustentes sus necesidades de casa, alimento, vestido, y que esta familia, Señor, alcance a muchas vidas que vengan al arrepentimiento, Padre amado, para la gloria y la honra tuya, Padre. También oramos por nuestra misionera Mirta Espino, que te sirve allá en África. Te suplicamos, Señor, que le guardes de todo mal, le guardes de su salud, Padre amado. Padre, rogamos que el trabajo que ella hace, Señor, en África, sea prosperado grandemente y traiga muchas vidas para tu reino. Y, Señor, como iglesia tuya, Señor, responsables, oramos, Señor, para que nos sigas sosteniendo, Padre, nos sigas bendiciendo con este privilegio, Padre, de apoyar a nuestros misioneros en oración y también, Señor, con algo concreto, Padre, que es para el sostenimiento de estos dos misioneros. Ayúdanos, Señor, en este tiempo de misiones, Señor, de nuestra iglesia, a renovar nuestro compromiso misionero para sostener a estos dos misioneros que tenemos allá en España y en África. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de orar por ellos, pero también de ofrendar, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te agradecemos y encomendamos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Seguimos alabando a nuestro Señor. Que
confiese como el Señor. Salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, que toda lengua te confiese como el Señor. Abre los ojos, oh Señor, trae libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Hermanos, ahora pasamos un tiempo en el cual le damos gracias al Señor por su fidelidad, a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas, porque es una señal en la cual que nosotros, los cristianos, hijos de Dios, al dar los diezmos, las ofrendas, estamos reconociendo que todo lo que tenemos le pertenece al Señor y que Él nos lo ha dado y solo somos administradores de ello. Gracias al Señor, mis hermanos, realmente, porque a muchos de nosotros nos ha provisto un trabajo, nos está dando esos ingresos que nuestra familia necesita. Pero a pesar de ello, también hay hermanos que están pasando por necesidad, y de alguna manera nuestra función como hijos de Dios, como iglesia, es de orar unos por otros, ¿no? Entonces, mis hermanos, en este tiempo estemos orando, en primer lugar dándole gracias al Señor, porque Él siempre está ahí para con nosotros. Y también oremos por esos hermanos que están necesitando quizá un alimento que es muy necesario, ¿no es cierto? Pero reconozcamos sobre todo que el Señor es dueño de todo lo que tenemos, ya sea mucho, ya sea poco, y la palabra del Señor siempre está diciendo eso. En el Salmo 124 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así es, todo lo que está en esta tierra, mi hermano, mi hermana, incluso nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Y solo tú y yo somos administradores de ello. Oremos, mis hermanos, démosle gracias a nuestro Señor. Acompáñame. Padre Santo, amado Dios, en este tiempo, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre Santo, porque hemos visto tu provisión en nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú a tus hijos, Señor, siempre, Señor, nos estás cuidando, nos estás dando, Señor. Y Padre Santo, de lo que nos das, porque sabemos que es tuyo, Señor, y todo lo que hay en este mundo, en esta tierra, Padre Santo, porque tú lo creaste, queremos retribuir a tu iglesia, Señor. Que sabemos que esto, Señor, es para la extensión de tu reino, Señor, para poder alcanzar a más personas, más vidas, Señor. Pero también, Señor, te rogamos por esos hermanos que están necesitando en estos tiempos difíciles, por un trabajo, Señor, están necesitando de un alimento, quizá, que seas tú proveyéndole, Señor, que seas tú, Señor, dándoles ese sustento y recordando, Señor, ellos que tú eres el Dios, el creador de todo, que tú eres el dueño de todo, Padre. Gracias, Padre.
Dejamos esto en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted desea dejar su diezmo u ofrenda misionera, puede hacerlo de dos formas: acercándose a nuestras instalaciones de la iglesia de lunes a sábado, respetando las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno, o depositándolo en los números de cuenta que aparecen en pantalla, a nuestra nueva cuenta del Banco BBVA Continental y del BCP. Una vez hecho el depósito, envíe una foto del voucher al correo o número de WhatsApp que aparece en pantalla: 913-362-134. Amigos y hermanos, continuamos con nuestras actividades virtuales. Te invitamos y animamos a participar con nosotros. Todos los miércoles los esperamos en nuestra noche de oración virtual a las 8 de la noche, ahora vía Zoom. Te invitamos a participar de nuestro culto de adoración todos los domingos. Puedes hacerlo de las siguientes formas: vía Facebook y YouTube en los horarios que aparecen en pantalla, o vía Zoom a las 11:30 de la mañana. Para mayor información, puedes consultar a tu coordinador o enviarnos un mensaje al número que aparece en pantalla. Los sábados tenemos nuestras reuniones juveniles, ahora vía Zoom. Te invitamos a participar de nuestras reuniones por redes. Prejuveniles, 5:30 de la tarde. Jóvenes, 7:30 de la noche. Y jóvenes adultos a las 8 de la noche. Y también para los más pequeños de la casa, el Ministerio Infantil Dejando Huellas tiene un programa especial para ellos, todos los domingos a las 4 de la tarde vía Facebook o YouTube. Continuamos poniendo el amor en acción. Donemos alimentos no perecibles para nuestros hermanos que están pasando por necesidad. Puedes dejarlo en nuestras instalaciones de la iglesia de lunes a sábado. Por favor, toma todas las medidas necesarias al acercarte. Este martes 20 de abril iniciamos nuestro segundo módulo de la Escuela Bíblica de Crecimiento Virtual. Las inscripciones están abiertas. Guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Oh Señor, vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad.
hoy vuelvo a ti, solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sánanos. Escucha mi oración. Levanta tu voz, iglesia. Levanta tu clamor en este tiempo. Sí, Señor. Escucha nuestro clamor, Señor. Oh, sí, Señor. Sánanos, Señor. Delante de ti, oh sí, Señor, vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, oh Señor. Sana nuestra tierra, sí, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vamos bien, iglesia. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, con tu amor. Oh sí, Señor. Gracias, Señor. Buenos días mis queridos hermanos y amigos. Un saludo especial para la amada iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Pro. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. A todos los amigos que nos están viendo, reciban ustedes un saludo especial. Y quiero deciros, mis hermanos de Pro, que en verdad siempre los recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Gracias por vuestras oraciones, gracias por vuestro apoyo. Reciban también el saludo de mi esposa y de mi hija hacia vosotros. Hoy vamos a compartir un tema que la iglesia ha titulado Una iglesia fortalecida para hacer misiones. Así que vamos a orar antes de comenzar este tiempo con la palabra del Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo en el cual podemos concentrarnos y meditar en lo que está en tu corazón, el hacer misiones. Rogamos, Señor, que tu palabra sea hablando a nuestra vida. Habla, Señor, como me has hablado a mí, y utilízame como un instrumento para compartir el consejo de tu palabra. Quiero limitarme al consejo de tu palabra,
pero también que tu Espíritu Santo me ayude a aplicarlo para el día de hoy. Gracias, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo firmemente que estamos viviendo momentos difíciles. Sí, pero creo firmemente que estos momentos difíciles están fortaleciendo a la iglesia. Sobre todo a la iglesia que está yendo a la palabra de Dios para encontrar en ella fortaleza, respuesta. Estamos encontrando fortaleza en la palabra de Dios de parte del Creador. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Él tiene el control de todo. Y Él sabe que estos tiempos difíciles, estos tiempos duros, van a contribuir a que la iglesia sea fortalecida y a que su palabra se siga extendiendo. Permítame decirlo de otra manera y de una manera ahora hipotética. Si usted fuera el hombre más sabio del mundo o la mujer más sabia del mundo, y de pronto Dios le da el control del mundo, de la humanidad, ¿sabe qué haría usted? Usted planificaría todo lo que hoy estamos viviendo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no se equivoca. Lo que estamos viviendo es parte de su voluntad, parte de lo que Dios en su soberana voluntad está permitiendo. Y aun cuando nos duela, aun cuando muchos hemos sufrido, tenemos que entender que Dios es soberano, Dios es sabio y nada de lo que nos ocurre es sin propósito alguno. Todo tiene propósito, todo contribuye a la obra de Dios. Estas situaciones difíciles que estamos viviendo, quizás estas lágrimas que estamos brotando de nuestro dolor, estas lágrimas que caen, sirven para fortalecernos. Dios está fortaleciendo a su iglesia en estos tiempos difíciles para que su palabra se siga extendiendo. Pues es la voluntad de Dios que su palabra se extienda. Esa es la voluntad de Dios y esa es la razón de ser de la iglesia. Cristo, con la autoridad que Dios le dio, Él nos comisionó, Él nos ordenó, Él nos capacitó por medio del Espíritu Santo para que seamos sus testigos en todo el mundo. Usted lo sabe, Hechos 1:8 dice la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nunca ha sido una opción. Nunca ha sido sencillo. Ni en ese tiempo, ni hoy. Pero nunca ha sido una opción. Es un mandato. Pero también es parte de la madurez, parte de la relación que tenemos con el Espíritu Santo, porque es en la relación del Espíritu Santo que Dios va movilizando a su iglesia. Por eso que es parte del crecimiento. Cuando vamos creciendo, vamos madurando y vamos comprometiéndonos más con las misiones. La iglesia crece, la iglesia se fortalece. ¿Para qué? Para hacer misiones. Así es, vamos madurando para que se cumplan los propósitos de Dios. Esa es la finalidad. Cuando vamos madurando, se cumplen los propósitos de Dios, y el propósito de Dios es que la palabra de Dios se extienda. Y cuando justamente hablamos de una iglesia fortalecida, de una iglesia que va creciendo, de una iglesia que va madurando, a mi mente viene la iglesia de Tesalónica, que es una iglesia que Pablo alababa. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que crecía en fe, crecía y maduraba más. Su amor hacia los demás crecía. Era una iglesia que crecía.
Pero también, como vosotros sabéis, era una iglesia que sufría persecución. Estaba sufriendo persecución. Y además tenía problemas internos, porque habían falsos maestros con respecto a la enseñanza de la segunda venida de Cristo, que provocó desorden en la iglesia. Pero en medio de toda esta situación, la iglesia seguía creciendo. Miren lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, dice Pablo, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Era una iglesia que crecía, pero una iglesia que sufría persecución, problemas externos e internos. Pero todo ello contribuía a que la iglesia crezca. Ahora, ninguna iglesia está exenta de problemas externos, de problemas internos. Y Pablo escribe a esta iglesia la primera y segunda carta a los tesalonicenses, hablando de la venida de Cristo para corregir estos problemas. Pero también en este pasaje que hemos leído en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, Pablo les habla acerca de la expansión de la palabra de Dios. En otras palabras, les habla de las misiones. Porque una iglesia que crece y madura en el Señor debe crecer en su compromiso de que la palabra se extienda. Debe crecer en su compromiso con las misiones. Por eso que Pablo, a esta iglesia que crece, a esta iglesia que está madurando, a esta iglesia que él alaba, le va a decir 3 acciones que deben hacer. ¿Cuáles son estas 3 acciones? Permíteme comenzar con la primera. Primero le dice Pablo, oremos por las misiones. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Comencemos con el versículo 1. Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. ¿Saben? Aun cuando parece muy elemental, esto es muy importante, mis amados hermanos. Y creo que Pablo les explica un poco más a esta iglesia acerca de la oración. Pero recordemos, la iglesia de Tesalónica estaba pasando por persecución y oraba por su vida. El propio apóstol Pablo oraba por ellos, dice el versículo 11 del capítulo 1. Pero también ellos tenían que tener presente no solamente orar por sus problemas, sino orar por las misiones. Lo que Pablo les está enseñando es que tienen que intervenir en forma activa en las misiones. Pero Pablo, tenemos muchos problemas. Pablo, tenemos persecución. Pablo, tenemos personas que han muerto de nuestra familia. Varios miembros de la iglesia han fallecido. Pablo, tenemos problemas porque la persecución ha provocado cierta estrechez económica. Pablo, tenemos que seguir fortaleciéndonos. Pablo, tenemos que atender los problemas que tenemos nosotros de manera interna, porque algunos hermanos no quieren trabajar. No solamente eso tenían que hacer. Ustedes tienen que orar por las misiones, le dice el apóstol Pablo. En medio de los problemas difíciles, en medio de las cosas que están viviendo y sufriendo, deben orar por las misiones. Porque una iglesia que crece, una iglesia que avanza, una iglesia que se fortalece, tiene que estar fortalecida también en las misiones. Tiene que crecer en las misiones y por tanto tiene que orar por las misiones. A veces, ante las situaciones difíciles, nos podemos desviar del propósito principal de la iglesia. De la razón de ser de la iglesia nos podemos desviar. Y nos centramos en nosotros, en nuestra seguridad personal. Es humano pensar primeramente en la seguridad personal, pero divino es desear
el éxito del Evangelio más que todo. Así es. Es natural, es humano. Vamos a comprender a aquellos que ponen en primero su seguridad personal. Pero mis amados hermanos, es divino, es de madurez desear el éxito del Evangelio más que todo, como Pablo lo deseaba, como Pablo está hablándole a la iglesia de Tesalónica. La obra de Dios, la extensión de su palabra, requiere justamente que le demos prioridad, requiere que le demos oración. Tenemos que orar por las misiones, mis hermanos. Tenemos que mantenernos en oración por las misiones. Ahora, escúcheme bien. Oramos no porque Dios dependa de la oración. No porque Dios necesite la oración. No, cuidado. Cuidado con esas falsas doctrinas que enseñan que uno declara la confesión positiva o que uno activa a Dios. No, cuidado, eso no. Oramos porque nuestro Dios soberano estableció que la extensión de su reino se debe hacer con oración. Por eso oramos, porque así Dios lo estableció. Hay una convergencia entre la voluntad soberana y las oraciones del pueblo de Dios. Por eso es que oramos. Y por eso Pablo dice que oremos. Si Pablo no creyese que la oración es importante en las misiones, no lo hubiera pedido. No lo hubiera pedido. Pero como la oración es vital en las misiones, Pablo les dice que oren. ¿Y sabe cómo les dice? Se los dice en orden, mediante una orden. Se los dice en forma de mandato. Oren por las misiones, dice Pablo. Oren, oren. El Señor Jesús oraba también al hacer la obra de Dios. Él oraba desde muy temprano. Él oraba por 40 días. Él hacía unas oraciones tremendas, extremas por la obra de Dios, con ruegos, con lágrimas, con súplicas, como dice el autor de Hebreos. Él oraba sin cesar. Y creo yo que en este tiempo la iglesia en conjunto hemos aprendido la naturaleza de la oración, la naturaleza del clamor. Hemos recibido un curso intensivo de Dios y Dios nos ha enseñado a orar, ¿sí o no? Hemos estado clamando por todo lo que hemos estado viviendo, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros pastores. Hemos estado orando, clamando. Y es que momentos extremos generan oración extrema. Momentos difíciles generan oraciones fervientes. Y eso es lo que necesita la obra de Dios. Oraciones fervientes, oraciones continuas para la expansión de la palabra de Dios. Amén. Pablo nos dice que oremos. Y Pablo en este pasaje comparte dos motivos de oración. El primero es para que el Evangelio se difunda rápidamente. Una vez más leamos la segunda parte del versículo 1 en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Dice así: oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Esa es la oración de Pablo. Y mis amados hermanos, permítanme hacerlo personal, esa es mi oración, mi deseo. Que el Evangelio de Dios se difunda rápidamente. Que corra, como dice en el lenguaje original, que corre el Evangelio, que corre en Barcelona. Y para eso tenemos que orar, para que el Evangelio corra rápidamente, para que el Evangelio se difunda rápidamente. Yo digo que el Evangelio debe correr, debe avanzar, pero pastor, tranquilo, no, la palabra de Dios dice que debemos orar por ello, para que el Evangelio corra rápidamente, para que la palabra de Dios siga avanzando, siga extendiéndose, siga corriendo. La palabra de Dios debe seguir avanzando, con problemas que tengamos o sin problemas, porque aún puede haber problemas, pero los problemas no pueden encarcelar la palabra de Dios. No pueden encarcelar, como
el propio Pablo decía en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo podía tener problemas, dificultades, estaba preso, pero él dice, la palabra de Dios no está presa. Cuando oramos por las misiones, entonces la palabra de Dios tendrá la libertad de correr, de lograr los propósitos que Dios quiere. Los propósitos de que la gente la escuche y, como dice el texto, la honre, la reciba, que la persona glorifique a Dios en sus vidas. Este es el motivo por el cual tenemos que orar, que la palabra de Dios corra, se difunda y que toque la vida de las personas, que las personas reciban la palabra de Dios. Esta fue la experiencia de Pablo en Antioquía de Pisidia, cuando dice Hechos capítulo 13, versículo 48 y 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. Esa era la experiencia de Pablo. Por eso que Pablo decía, oren, oren, para que la palabra corra, para que la palabra se difunda. Mis amados hermanos, somos un equipo. La iglesia tiene que estar orando por las misiones en forma ferviente, en forma continua. Y nosotros estamos en el campo misionero. Todos los misioneros estamos en el campo porque somos un equipo para extender la palabra de Dios. Debe orar para siempre, mantenernos en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es el evangelio la que hace la obra. Por eso que siempre tenemos que predicar el evangelio de Dios. Siempre recuerdo el consejo de mi pastor, de nuestro pastor. Él me decía, Enrique, predica el evangelio, no te muevas del evangelio. Y así tiene que ser, porque el evangelio cambia vidas, el evangelio transforma vidas, pero tenemos que orar para que prediquemos y que el evangelio corra. Por eso que tenemos que orar, mis amados hermanos, no podemos parar de orar. Mis hermanos, no pueden parar de orar. Iglesia, por muchos problemas que tengáis, no sé qué pasará más adelante en Perú. Perú está pasando por momentos difíciles. De pronto puede haber persecución contra la iglesia, directa o indirecta. No lo sé qué pasará más adelante. Pero aun cuando haya momentos difíciles o muy difíciles como los que vivió la iglesia en Tesalónica, debemos seguir orando por las misiones. Y debemos seguir orando por las misiones, no porque los misioneros lo piden, sino porque es la voluntad de Dios. Por eso debemos seguir orando por las misiones. Estos tiempos nos ayudan a reconectarnos con las misiones. Estos tiempos, estos cultos especiales son importantes porque a veces nos desviamos, a veces nos cansamos, pero estos tiempos nos ayudan a conectarnos con las misiones y a renovarnos en nuestro compromiso de mantenernos activos, orando por las misiones, orando por la extensión de la palabra de Dios. Y segundo, orando, dice el apóstol Pablo, para que Dios cuide a los misioneros. Dice el versículo 2. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. El segundo motivo de oración es por los misioneros. Porque en medio de las misiones, hermanos, amigos, siempre hay oposición. Pablo fue apaleado, Pablo fue preso. ¿Cuántos misioneros les han pegado? ¿Cuántos misioneros han sido torturados o hasta asesinados por predicar el evangelio? Pablo pide a la iglesia que orasen para que fuesen librados, para que él fuese librado, para que seamos librados de hombres malos y perversos. La iglesia tiene que orar por los misioneros para que sean librados de los hombres malos
y perversos, porque así como el Espíritu Santo usa a personas dedicadas para compartir la palabra de Dios, Satanás usa a los malvados para oponerse a la obra de Dios. ¿Y cuál es la razón? Porque no todos es la fe. No todos son creyentes, no todos van a creer. Aquí en España hay gente que se opone radicalmente y hasta violentamente con los creyentes. Aún los políticos catalanes que en los debates parlamentarios se burla del cristianismo. Hacen expresiones de burla hacia el cristianismo. Hay gente que se opone. Y es que así, mis amados hermanos, en la obra del Señor, en las misiones, va a haber oposición. ¿Por qué? Porque los misioneros estamos entrando al campo enemigo. Estamos entrando al campo donde Satanás los tiene presos, los tiene ciegos. Y entonces estamos entrando a liberar una lucha contra él. Por eso que la iglesia tiene que orar para que Dios nos guarde, para que Dios guarde a los misioneros, para que la gente perversa no le haga daño. Por eso Pablo dice que tenemos que orar. Oremos, mis amados hermanos, por las misiones, para que la palabra de Dios corra y para que Dios guarde a los misioneros. Pero lo segundo que aprendemos: confiemos en el Señor. Versículo 3. Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Miren, Pablo acaba de decir que va a haber gente malvada, gente perversa, gente que va a querer hacer daño. Y quizás esto provoca ¿qué? Desánimo. Nos desanimamos, nos desalentamos. A mitad del camino queremos dejar. Porque cuando haya oposición, cuando hay ataques, entonces los misioneros, como cualquier otra persona, también nos desalentamos. Pero Pablo nos habla claramente. Sí, va a haber ataques, dice Pablo. Sí, los malvados os atacarán, sí, pero el Señor es fiel, dice el Pablo, pero el Señor es fiel. Ese es el contraste, que pueden haber momentos difíciles, que pueden haber momentos de ataques, pero debemos confiar en el Señor, porque el Señor es fiel. Pablo no se quedó pensando en las dificultades del hombre para predicar el evangelio, sino que puso su atención en el Dios de que dependía totalmente. El factor significativo no es la fuerza del enemigo. El factor significativo no es el ataque del enemigo, no, sino es el carácter de Dios. Él es fiel. Esto es una certeza. Dios es fiel. Y Él ya ha decretado que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Miren una vez más cómo dice el versículo 3. Pero el Señor es fiel y dice: Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. El Señor es fiel y nos fortalece y nos protege. Eso dice su palabra. Él nos fortalece. Dios no necesariamente nos evita los momentos difíciles, los momentos de adversidad, pero Él sí nos fortalece para soportar dichos momentos. Como el apóstol Pablo, cuando estaba preso, cuando lo habían dejado todo. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:17? Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje. Miren, lo fortaleció para proclamar el mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Dios lo fortaleció en los momentos difíciles. ¿Para qué? Para que proclame el mensaje, para que extienda la palabra de Dios. Y es que, mis amados hermanos, Dios nos da fortaleza cuando llega la dificultad.
Recuérdalo bien, Dios nos da fortaleza cuando llega la dificultad, no antes. No es que uno pide antes, no. Dios nos la da en los momentos difíciles. Cuando Pablo estaba pasando los momentos difíciles, entonces recibe la fortaleza del Señor para predicar la palabra. Es como el cirujano, el anestesista y el paciente. Antes de operar al paciente, el paciente tiene que pasar por el doctor que es anestesista. Y no pasa una semana antes, no pasa unos días antes, pasa el mismo día. El mismo día pasa por el doctor anestesista y le hace toda la entrevista, todo, y lo duerme para la operación. Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos fortalece en el momento de la prueba, en el momento de la operación, en el momento de la prueba. La gracia de Dios nos fortalece, nos sostiene. Cuando necesitamos la fortaleza del Señor, pues la fortaleza del Señor viene a nuestra vida. Él nos fortalece cuando lo necesitamos. Él nos fortalece, pero también Él nos protege. Por eso tenemos que confiar en el Señor. Él nos protege. Simón, le dice el Señor Jesús: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero Simón, yo he rogado por ti para que tu fe no falle, le dice el Señor Jesús. En medio de esa lucha campal, Satanás está detrás de ti, Pedro. No te preocupes, yo estoy orando por ti. Cuando tú regreses, ve y fortalece a tus hermanos. ¿Saben? Estoy convencido que Satanás ha pedido permiso a Dios para zarandear a muchos creyentes, a muchos líderes de la iglesia, a muchos misioneros. Pero los líderes de la iglesia y los misioneros necesitamos saber que Cristo, que ahora está sentado a la diestra del Padre, ahora está intercediendo por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falle. Eso es lo que Pablo nos está comunicando. Que Dios nos fortalece y nos protege del maligno. Nos protege, nos protege. Entonces, debemos confiar en el Señor. Entonces, debemos seguir siendo parte activa de las misiones. Confiando en el Señor. Él nos fortalece, Él nos protege. Quiero agradeceros también por orar por mi esposa. Saben, vivimos momentos difíciles. Una semana antes de que la nueva obra, la nueva iglesia que hemos iniciado comience, le detectaron un tumor a mi esposa. Al inicio pensaban que estaba comprometido también el páncreas, el estómago y el páncreas. Fueron momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de lucha. Pero saben, Dios nos fortaleció. Dios nos fortaleció en todo ese momento. Vuestras oraciones, vuestro apoyo. Comenzamos la obra y seguimos adelante y mi esposa se seguía haciendo los exámenes para que los estudios puedan decirnos exactamente dónde estaba el tumor. Y mi esposa fue operada. Gracias a Dios que Dios guió la operación. Gracias a Dios que ese tumor, que el 99% es maligno, ese tipo de tumor fue benigno. El 1% estaba mi esposa en el 1% de los que eran benigno. Le hicieron muchos exámenes de tumor para determinar que era benigno. Damos gracias a Dios. Ella ahora se encuentra de alta, está ya haciendo su vida normal. ¿Por qué? Porque Dios nos fortaleció, pero también nos protegió. Él dirigió a los médicos. Fue una operación buena. Le iban a hacer una operación completa, pero finalmente le hicieron una laparoscópica. ¿Por qué? Porque Dios ayudó a los médicos, Dios dirigió a los médicos y los médicos cada momento nos decían que veían una buena recuperación. Al comienzo los médicos nos daban solamente malas noticias, pero después cuando en el proceso veíamos la mano de Dios, cómo nos fortalecía y nos protegía y nos daban buenas noticias en medio de la situación que vivíamos. Dios nos fortaleció, mis amados hermanos, Dios nos protegió. Vosotros estaban orando y Dios estaba obrando y todo eso redundó para la obra de Dios.
Porque la iglesia que comenzábamos con 6 personas, todos juntos orando como equipo. Esa situación difícil nos fortaleció, nos unió y redundó para el crecimiento de la palabra de Dios. Comenzamos 6 personas, ahora ya somos casi 20 en estos 2 primeros meses. Como diría el apóstol Pablo en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Así es, mis amados hermanos, debemos seguir confiando en Dios, porque todo lo que nos ocurre será para el progreso del Evangelio. Por eso que tenemos que seguir confiando en el Señor. Por eso que tenemos que seguir haciendo misiones, porque confiamos en el Señor aún en medio de los problemas. Y yo quiero decir unas palabras especiales para aquellos jóvenes o hermanos o hermanas que Dios les ha llamado a las misiones. Mis hermanos, sigamos confiando en el Señor. Dios es quien fortalece. Dios es quien protege. Sigamos confiando en el Señor. No retrocedamos. Si Dios te llama a las misiones, sigue confiando en el Señor y sigue preparándote, sigue orando por ello. Confía en el Señor, dice Pablo. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Pablo sigue hablando de la confianza, ahora su confianza de él en el Señor, de que ellos van a ser obedientes a la palabra de Dios, porque Pablo les había dicho que lo que él les decía era lo que Dios le estaba diciendo a través de él. Y Pablo dice, yo confío en el Señor que ustedes van a ser obedientes. No que confíen en el hombre, sino mi confianza está en el Señor. Dios va a obrar a través de vosotros, dice Pablo. Y esa es nuestra confianza. Dios va a seguir obrando a través de la iglesia, pero nuestra confianza está en el Señor. ¿Por qué? Porque cada vez que uno va creciendo, cada vez que uno va recibiendo la palabra de Dios, cuando uno recibe la verdad de la palabra de Dios, entonces la verdad nos cambia. Porque si creemos la verdad, nuestra vida cambiará. Eso es lo que ocurre. Entonces nuestra vida cambia, vamos a estar más comprometidos con las misiones, vamos a orar por las misiones. Sabemos que Dios es fiel, así que seguiremos siendo fieles en nuestra ofrenda misionera, porque sabemos que Dios es fiel. Cuando confiamos en la verdad de Dios, entonces sabemos que Dios es fiel y nosotros queremos ser obedientes y queremos ser fieles al Señor y a su obra. Por eso que Pablo seguía adelante en la obra misionera, porque confiaba en Dios, confiaba en su fidelidad que nos fortalece, que nos protege. Mis amados hermanos, iglesia, debemos continuar la obra misionera, porque nuestra confianza está en Dios. Amén. Amén. Y tercero, seamos dirigidos por el Señor. Versículo 5. Que el Señor dirija vuestros corazones, dice Pablo, hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Dice la Biblia de las Américas, que me he permitido leerla, porque creo que este versículo, la Biblia de las Américas lo traduce de una manera más exacta. Pablo está diciendo que debemos dejarnos guiar por el Señor. Debemos permitir que Dios dirija nuestros corazones. ¿Hacia qué? Uno, hacia el amor de Dios. Pablo dice, déjense dirigir por Dios, hacia su amor. Que sentamos el amor de Dios que tiene por nosotros. Era una iglesia en persecución, una iglesia en opresión, una iglesia que, producto de la persecución, ¿qué genera? Temor. Pero recuerden que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera los temores de la naturaleza humana. Entonces el amor de Dios obra en nuestra vida. Debemos experimentar el amor de Dios. Sí, de manera intelectual debemos conocer el amor de Dios. Sí, de manera sentimental, con sentimentalismo sano, podemos expresar cierta dulzura.
de una manera doctrinal, tenemos que conocer el amor de Dios de manera doctrinal. Por eso que Pablo quiere que experimentemos el amor de Dios de la manera que un padre ama a su hijo. ¿Y sabes cuándo experimentamos el amor de Dios? Cuando experimentamos los riesgos y dolores de la vida. Ahí es una oportunidad y un privilegio experimentar el amor de Dios. Pablo quería que ellos experimenten, que sean dirigidos hacia la experiencia del amor de Dios hacia ellos. Pablo sabía que había una relación directa entre el amor de Dios y la gran comisión. Porque todos aquellos que experimentamos el amor de Dios, lo amamos. Porque Él nos amó primero. Y cuando amamos a Dios, amamos su obra, amamos las misiones, amamos la gran comisión, porque estamos experimentando el amor de Dios. Entonces lo amamos al Señor porque Él nos amó primero y lo amamos a Dios y amamos su obra, amamos lo que Él ama. Y lo segundo, quiere que Dios los dirija hacia la perseverancia de Cristo, dice el texto. Que Dios dirija nuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Dios nos debe dirigir a ser perseverantes como Cristo. Cristo fue perseverante, Él fue obediente hasta la cruz, Él fue obediente y cumplió la obra de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere, que Dios nos guíe para ser perseverantes como Cristo, perseverante en la obra de Dios, perseverantes en las misiones, perseverantes en la extensión de su reino. Cristo viene pronto, dice Pablo en la carta, su venida es inminente, por tanto tenemos que ser perseverantes en la obra de Dios. Cuando falleció mi madre fue un momento muy difícil para mí. No pude despedirme como hubiera querido despedirme. Fue un momento muy doloroso. Les confieso que pensé en algún momento que no me iba a poder recuperar. La primera semana fue muy dolorosa para mí. Mi esposa y mi hija, testigos de ello, me animaban, pero también veían que me sentía muy dolido. Yo comprendía de que mi madre estaba en la presencia de Dios, que era la voluntad del Señor. Lo comprendía, lo entendía mentalmente. Entendía que Dios ha permitido esto. Pero mi corazón tenía un dolor muy grande que no podía con él. Comprendía la verdad, pero el dolor era tan grande que no podía con él. No me había despedido de mi madre como hubiera querido, y eso acrecentaba el dolor. Quería estar allá para abrazar a mis hermanos y yo acrecentaba el dolor. No podía llevar ese dolor. Los primeros días era muy fuerte, muy fuerte. Una mañana muy temprano salí a correr. Me fui acá a un lugar que se llama el Montjuïc, que es un lugar bien elevado. Corrí y frente al mar, en un parque ahí mirando, oré al Señor. Yo no sé si mi madre podía escuchar lo que en ese momento iba a decir, pero le dije al Señor que estas eran las palabras finales para mi madre. Y en ese momento le di todo lo que quería decirle a mi madre. Y oré, y lloré, y lloré, y lloré. Pero sabes que en ese momento de dolor pude experimentar el amor de Dios, el amor de un padre de una manera muy especial. Lo necesitaba y Él me tomó de una manera muy especial que me dio una fortaleza interior, un consuelo interior. Mi amado hermano, experimenté el amor del Padre Celestial hacia su Hijo de una manera muy especial. Desde ese momento me sentí más fortalecido. De ese momento regresé a mi casa y comencé a andar, a servir al Señor. Comencé de nuevo a hacer la obra del Señor, ya a activarme, porque Dios había consolado mi corazón. Él me guió hacia su amor.
Y sabes que su amor me guió hacia la perseverancia de su obra. Lo uno lleva a lo otro, porque cuando somos guiados hacia el amor de Dios nos guía hacia la perseverancia de Dios, hacia la perseverancia de su obra. ¿Y sabes por qué? Porque finalmente somos perseverantes porque Dios nos preserva. Dios nos preserva y nos guía hacia la perseverancia. Iglesia, debemos dejarnos guiar hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia. Por eso que tenemos que ser perseverantes, porque cuando estamos en el amor de Dios vamos a ser perseverantes y vamos a orar por las misiones y vamos a confiar en Dios, porque Dios es fiel. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Sigamos haciendo misiones. Sigamos haciendo misiones. Tenemos que perseverar. Hay mucho más que hacer. Hay mucho más que hacer. Tenemos que seguir perseverando. Tenemos que orar. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Y tenemos que dejarnos guiar por Dios. Hay mucho más que hacer. Como Daniel decía, Daniel 11:32, él decía, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte, fortalecido y actuará. Actuemos, sigamos haciendo misiones. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos en las misiones, en forma activa, orando para que tu palabra se difunda rápidamente. Orando, Señor, para que tú guardes a los misioneros, a todos nuestros misioneros que están en los diferentes campos de misión, donde hay oposición, Señor. Guárdales, Padre Santo, guárdales. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra confianza en ti. Tú eres fiel. Tú nos fortaleces. Tú nos proteges, Señor. Queremos seguir confiando en ti. Los que estamos, Señor, en el campo y los que están orando desde la iglesia, Señor. Queremos mantener nuestra confianza en ti. Tú eres fiel. Pero, Señor, ayúdanos siempre a dejarnos guiar por ti, hacia tu amor, pero también hacia la perseverancia. Queremos ser perseverantes en tu obra. Hay mucho más que hacer, Señor. Gracias por la iglesia. Bendícela y síguela utilizando para la extensión de tu reino. Síguela utilizando, Señor, para que las misiones se sigan difundiendo, creciendo, ampliando. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia. Te lo ruego, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Gracias a nuestro Dios por el tiempo que hemos tenido con su palabra. Y gracias por haber cargado nuestro corazón con las misiones. Somos llamados a seguir amando y comprometernos con la obra misionera. Falta aún alcanzar a muchos, porque no conocen a Dios y necesitan escuchar el mensaje de salvación y ser librados de la condenación eterna. Es nuestra responsabilidad delante de Dios y del mundo anunciar el evangelio de salvación. Algunos lo van a hacer yendo al campo misionero, como lo son nuestros misioneros, el pastor Enrique Méndez en Barcelona, España, nuestra misionera Mirta Espino en el África. Otros lo van a hacer orando por ellos, orando por las misiones. Otros lo vamos a hacer orando y ofrendando fielmente para sostener la obra misionera, para sostener a nuestros misioneros. Si usted quiere ofrendar para la obra misionera, comprométase delante de Dios a hacerlo. Y lo va a hacer fielmente por un año. Inscríbase en el link que hemos dejado en nuestra página de Facebook. O pídale a su líder que le envíe el link para inscribir su compromiso con las misiones. Si usted desea ofrendar para la obra misionera, comprométase delante de Dios a hacerlo
fielmente por un año. Inscríbase para ello en el link que hemos dejado en nuestra página de Facebook, o pídale a su líder para que le envíe el link y pueda usted comprometerse con las misiones. Yo quisiera orar en este día por aquellas personas que van a comprometerse con la obra de Dios. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo. Gracias, amado Dios, por el tiempo que hemos tenido con tu palabra. Gracias por tu siervo, el pastor Enrique. Gracias por el desafío que nos has dado a través de él. Lo has puesto en nuestro corazón. Misiones es nuestra razón de ser. Te pido, amado Dios, que bendigas a tu iglesia, que bendigas al dador alegre que hoy ha decidido apoyar la obra misionera. Provéele, Dios, para sus necesidades y para que cumpla fielmente con su compromiso misionero que hoy ha hecho delante de tu presencia. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios. Gracias por este tiempo precioso de adoración a su santo nombre. Que Dios le bendiga, amada iglesia. Que Dios le bendiga, amigos. Que tengan un bendecido día. Dios les bendiga.